Buenas tardes, nosotros somos Vivian Gómez Y Diego Ferney Triana. y el día de hoy les vamos a hablar pues de un tema de interés veterinario en el campo de la fauna silvestre. El tema que vamos a tratar es la importancia de la temperatura al momento de incubación de huevos para determinar el sexo en las tortugas. Entonces, pues para muchas especies de reptiles como los cocodrilos, algunas tortugas de agua dulce y todas las especies de tortugas marinas, donde el sexo es determinado por la temperatura de incubación durante el desarrollo embrionario, los efectos del cambio climático son particularmente importantes de analizar. Las tortugas, en general, no tienen cromosomas sexuales heteromórficos y la determinación del sexo va a depender pues de la temperatura a la que estos sean incubados. Así es, Vivian. También pues cabe resaltar que a través de, digamos así, en el transcurso de las últimas décadas, pues la comunidad científica como que ha venido desarrollando importantes estudios en cuanto a lo que es trabajo, digamos así, estudio a nivel de laboratorio y apoyados en trabajo de campo. Pues esto básicamente lo que ha buscado es demostrar qué factores ambientales pueden como tal influir en la determinación del sexo. En este caso, pues la temperatura es la que pues como tal se reporta que influye directamente sobre la determinación del sexo de las tortugas. Em, a una temperatura, digámoslo así, oscilante de 25 grados centígrados, como tal, pues nos conformaría lo que son machos. Y una incubación a temperaturas un poco más elevadas, a 31 grados centígrados y un poco más elevadas, induce como tal a la producción de hembras. Los estudios que más han aportado pues para entender mejor esta temática son aquellos experimentos que se basan en alternar distintas temperaturas durante lo que es el proceso, pues como tal, de desarrollo embrionario. Y según estos estudios, la determinación del sexo se daría hacia el segundo tercio del desarrollo embrionario. Esto debido pues a que hay un efecto cumulativo de temperatura, lo que significa una determinación de sexo en el periodo sensible primario, dependiendo pues de la temperatura que el embrión experimente previamente. Y pues a partir de, teniendo en cuenta la importancia de la temperatura de lo que hemos estado hablando, básicamente en los procesos de incubación, en cuanto a lo que son diferencias de proporciones sexuales en pues varias especies, pues también hay que tener como tal en cuenta otro tipo de características, pues que la mano aportan a la importancia de este factor. Digamos así, en primera medida tenemos la temperatura umbral teniendo en cuenta la especie. Segundo, el tiempo de exposición que requiera, digamos así, un nido a partir de condiciones fluctuantes de temperatura durante el transcurso del día. Otra característica vendría siendo, ya dependiendo de la madre, que haga como tal la elección del lugar, pues para la ubicación, digámoslo así, del nido. Em, y por último tendríamos lo que serían ya fechas de oposición y, y tasas de desarrollo embrionario antes pues de los periodos sensibles de temperatura. Bueno, en cuanto al respecto de la temperatura umbral, esta corresponde justamente con lo que es la temperatura exacta en la cual pues se va a dar el cambio en la proporción de los sexos, para la cual pues tanto por encima o por debajo de la misma solo hay predominancia de un sexo. En la mayoría de especies de tortugas que han sido estudiadas, el umbral de temperatura va a oscilar entre una temperatura de 20 y 35 grados centígrados. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta y es importante a definir es el periodo pues, primario sensible, que trata del intervalo de tiempo durante el desarrollo mediante el cual los fenómenos de determinación del sexo son de carácter preversible.
Y, y en cuanto a la tasa de desarrollo, pues un factor a tener en cuenta, como tal vendría siendo la velocidad a la cual el embrión pueda llegar al punto, digámoslo así, en el cual la temperatura pueda influir en la determinación del sexo. Aquí pues se analiza que si la tasa de crecimiento se realiza de forma lenta al inicio del desarrollo, pues dichas temperaturas estarían afectando directamente la proporción sexual, puesto que de cierta medida estaría retardando el proceso. Digamos así, a la larga nos indicaría que las proporciones sexuales se podrían ver claramente afectadas por cambios estacionales del clima. Y según pues la revisión de literatura que nosotros realizamos, pues se dice que pues los múltiples estudios que hasta el momento pues se conocen están enfatizados pues en las variaciones climáticas en torno a la determinación del sexo, pues se han encaminado a poblaciones de tortugas que provienen de zonas templadas y también pues otros cuantos estudios que hacen referencia pues a tortugas marinas. Para la determinación ambiental del sexo en tortugas pues que habitan en zonas tropicales, no se cuenta pues con los estudios suficientes y es un campo de investigación que requiere mucho más trabajo por parte de la ciencia, pues esto con el fin de obtener más datos con respecto pues al comportamiento de estos individuos. Como a manera de conclusión, podríamos decir que el cambio climático puede generar un grave daño a esta población de tortugas, debido pues, a que se han venido presentando unas altas temperaturas que afectan pues a la incubación de estas especies. Ya se sabe que entre mayor temperatura haya, va a haber mayor población de tortugas hembras y menor población de tortugas machos. Entonces, pues se destaca la necesidad de crear estrategias pues para reducir las temperaturas de incubación de pues estas colonias. Pues esto con el fin pues de ayudar a evitar un colapso poblacional o incluso la extinción de estas mismas. Y para complementar lo que dice mi compañera, entonces, a manera de conclusión, pues también se puede deducir que eh, hay que realizar muchos más estudios, mucho más proyecto investigativo, partiendo de que de qué otro tipo de factores, que no sea la temperatura, sino otro tipo de factores ambientales, eh, puedan incidir directamente sobre los procesos biológicos de múltiples especies, no solo en el caso de tortugas, sino de pronto enfocar estudios relacionados a otro tipo de especies y determinar qué factores ambientales eh, pues nos pueden originar otros procesos biológicos enfocados en la medicina veterinaria. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima ocasión.